Hola a todos y bienvenidos. Hoy me complace mucho contar con la presencia del profesor Richard Wolff, economista y autor de bestsellers, para hablar sobre algunos aspectos económicos de un imperio en declive. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Me alegro de estar aquí. Así que para algunos, esto parece ser la entrada en la fase final y violenta de un imperio en declive. Al menos, como vemos, cuando se debilitan los cimientos económicos del imperio estadounidense, muchos esperaban ver más violencia. Y supongo que no ha decepcionado, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es normalmente lo que uno debería observar si quisiera evaluar la economía de un imperio en decadencia? Bueno, yo esperaría usando los imperios anteriores como ejemplos. Y por supuesto, todos ellos, griego, romano, persa, otomano, el que quieras, británico, todos tuvieron su ascenso, luego alcanzaron su punto máximo y después descendieron. Y eso puede llevar mucho tiempo o poco tiempo. Puede ser un proceso uniforme o desigual, la mayoría de las veces desigual. Pero una de las cosas que muy a menudo lo ha caracterizado es que el imperio, en su apogeo, se convierte en objeto de envidia, en objeto de celos, en un modelo a replicar de buenas o malas maneras, o de ambas. Y que las fuerzas en otros lugares, por la propia naturaleza desigual del desarrollo humano y del desarrollo económico, algo que, por cierto, era una proposición central en la obra de Marx, ese desarrollo desigual significa que un imperio caerá y que o bien surgirá otro, o bien tendrás algún tipo de coexistencia multinacional, mientras existe el Estado-nación, algún tipo de existencia multinacional, digamos. No hemos sido muy buenos en la parte de la coexistencia multinacional, así que tendemos a tener un imperio que surge y se convierte en el siguiente. En ese proceso de declive de uno y ascenso de otro, nada es más común que dos cosas. Una, que la gente en el imperio en declive niegue que está ocurriendo. A menudo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ahora mismo es impensable para millones de personas. Independientemente de en qué más puedan estar de acuerdo o en desacuerdo, el colapso del imperio estadounidense no se menciona. Te daré un ejemplo. El pasado noviembre, cuando tuvimos nuestras elecciones presidenciales, ni el señor Trump, ni el señor Biden, ni la señora Harris dijeron una sola palabra sobre un imperio en declive. Eso no existe en esos partidos políticos. No se puede escribir ningún discurso que lo mencione, y así sucesivamente. Es un tema tabú. Lo segundo que es muy común es el esfuerzo que realiza el imperio en declive para posponer o retrasar su decadencia, y lo hace impidiendo el ascenso de lo que venga después, ya sea una estructura multinacional, un nuevo imperio, o una situación ambigua respecto a cuál de esas dos opciones prevalecerá. Eso, creo yo, es lo que estamos viendo. En mi opinión, Israel es un ejemplo espectacular de algo completamente anacrónico. Es un fenómeno fuera de época, fuera de tiempo. Los últimos 150 años han sido, si han sido algo, un periodo de transformación anticolonial en el que la mayoría de los pueblos del mundo han luchado dolorosamente y con dificultad. Se tardó mucho en deshacer la colonización por parte de Europa Occidental, Norteamérica y Japón. Israel es la excepción destacada. Aquí tenemos colonialismo de asentamiento en el siglo XXI, después de un siglo y medio de anticolonialismo, intentando establecer y expandir el colonialismo de asentamiento. Y se encuentra con que todo el mundo está organizado en su contra, lo que debería haberles llevado a la idea, ¿por qué estamos haciendo algo contra lo que vota todo el mundo en cada votación de las Naciones Unidas que se ha realizado? Por no hablar de todas las demás formas. ¿Y por qué Estados Unidos se alinea con este pequeño país que hace algo tan antihistórico? Bueno, la sugerencia es que tienen algo en común, y creo que es así, que Estados Unidos ve en Israel su propio proyecto de intentar aferrarse a lo insostenible.
Y por eso hay tal nivel de pesimismo, depresión, desesperación y determinación obstinada de seguir haciendo esto. Porque hay una conciencia, aunque sea tenue, de que la historia avanzará rápidamente en la otra dirección. La combinación del antiguo proyecto de colonialismo de asentamiento en Israel y la explosión de la República Popular China, económica, política y militarmente, tiene que ser un contraste asombroso. Sé como estadounidense, y tengo mis conexiones aquí, que las personas en la cima son muy conscientes de esa contradicción. La historia de China por un lado y la historia de Israel por el otro. Incluso, en las últimas 24 horas, ha surgido aquí en Estados Unidos un argumento sólido, tanto dentro del Partido Demócrata como incluso dentro del Partido Republicano, de que Estados Unidos ahora, te lo cito, ya ha saldado su deuda con Israel, ha cumplido su obligación con Israel. Otra cita, ahora podemos dejar esto atrás y concentrarnos en China, porque ya no dependemos de los israelíes. Ahora tienen que hacerlo por sí mismos, lo cual es, por supuesto, absurdo, porque nunca los israelíes han estado en mayor dificultad en relación con los enemigos que se han hecho que ahora mismo. Pero esto demuestra que incluso la extrema derecha, que apoyó el ataque a Irán, quiere que sea el final de toda esa historia. Y eso ayuda a explicar la forma casi patética en que el liderazgo estadounidense, excepto Trump, él está fuera de control. Pero el liderazgo estadounidense quiere que esto se entienda como un ataque solo a las instalaciones nucleares, a las 3 ciudades, no para un cambio de régimen, no contra el Islam. No, por favor, no. Ahora, por favor, permítanos explicarles el significado muy limitado de lo que acabamos de hacer. Eso no funcionará muy bien, pero la desesperación que hay detrás de ello debería ser evidente para todos. Parece que hay dificultades para mantener una narrativa común. Es decir, al principio, cuando Israel atacó a Irán, Marco Rubio salió y dijo, no tenemos nada que ver con esto. Y luego, por supuesto, Trump sale y socava esta idea. Y ahora hemos visto a J.D. Vance argumentando que, bueno, no estamos en guerra con Irán, sino con su programa de armas nucleares. Un uso interesante del lenguaje. Pero luego Trump sale tuiteando que un cambio de régimen no sería tan mala idea. Haz Irán grande de nuevo. Acaba con el gobierno. Así que parece que hay algunos problemas de comunicación, pero el giro de no formar parte de esto, ahora querer acabar con el gobierno, es bastante interesante cómo son capaces de utilizar el lenguaje. Querías contrastar la diferencia entre una potencia hegemónica en ascenso y una en declive. Y lo interesante de una potencia hegemónica en ascenso, al menos en el ámbito económico, es que a menudo es capaz de presentarse como una hegemonía benigna al promover un sistema económico liberal o de mercado abierto. Porque si tienes esta concentración de riqueza, entonces una economía internacional abierta significa que el mundo utilizará tus tecnologías líderes, empleará tus industrias punteras, controlarás los corredores terrestres y marítimos con tu ejército y tu marina, usarán tu banco, tu moneda y tu sistema de pagos. Así que existe un incentivo para esto, porque si alguien siembra miedo y desconfianza, entonces otros buscarán la autonomía estratégica y se desvincularán de este sistema hegemónico. Por eso usaste la palabra emular. Otros querrían llegar a ser como él. Es una fuente de envidia. Pero en cambio, cuando hay un declive económico, a menudo se observa una mayor dependencia del militarismo y de las sanciones para mantener unido el sistema. ¿Lo ves de la misma manera? Absolutamente. El auge de Gran Bretaña es el auge de todo el concepto de libre comercio. El esfuerzo interminable, que comienza con David Ricardo, sino antes, por demostrar cómo se puede conceptualizar una economía en la que el libre comercio es la mejor política para todos. Recuerdo que tengo un doctorado en economía. Soy producto de la educación de élite estadounidense, así que estaba sentado en aulas de Harvard, Stanford y Yale, posiblemente las 3 mejores universidades del país.
Mis profesores en cada una de ellas nos decían lo mismo, dándonos demostraciones matemáticas, geométricas, empíricas, históricas, de todas las formas posibles, de por qué el libre comercio es sin duda el mejor arreglo posible. Fue tan dominante que se utilizó como una forma de explicar por qué los británicos se convirtieron en el Imperio Británico, lo cual es un poco exagerado, pero lo hicieron, y por qué ahora Estados Unidos era si cabe un imperio aún mayor, porque estaba incluso más comprometido. Y esto es especialmente cierto en el periodo de la segunda mitad del siglo XX, cuando los estadounidenses estaban reemplazando a los británicos en todas partes: Asia, África, América Latina. Bueno, los británicos nunca habían estado en América Latina, pero ese fue un acuerdo que los británicos le dieron a Estados Unidos en el siglo XIX. Podéis quedaros con Sudamérica. Pero la realidad es, fíjate en la ironía, el neoliberalismo y el libre comercio están ahora en completo desorden, como ideología, como política. Se rechazan, se ignoran. Se denuncia de diversas maneras. Grandes sectores de la población la culpan de los problemas que tiene Estados Unidos hoy en día. No queremos libre circulación de personas. Esa es la histeria antiinmigrante. No queremos libre comercio. El líder del mundo libre es un hombre que pone aranceles literalmente en todas partes tan rápido como puede. Quiero decir, no se podría caricaturizar mejor el rechazo al libre comercio que esto representa. Y luego, para completar la ironía que refuerza tu argumento, China es la gran defensora de la globalización. Ellos lo dicen. Hacen esas declaraciones todo el tiempo. No están en contra, no quieren aranceles, quieren libre comercio, quieren lo que los británicos querían en el siglo XIX, lo quieren en este siglo, y los británicos están huyendo de eso. Ya no importan, pero todos los antiguos defensores del libre comercio están ocupados aprendiendo argumentos que, si conoces la historia de todo esto, sabrás que, por ejemplo, Liszt y otros pensadores alemanes del siglo XIX se dedicaron a denunciar el libre comercio porque frenaba el Wirtschaftswunder alemán y querían poder controlar su situación. Y ese siempre ha sido un tema mucho más importante en el pensamiento económico alemán. Y eso no se debe a algo peculiar del idioma o la cultura alemana. Tiene que ver exactamente con el punto que estás planteando. Sí, fue en el siglo XIX cuando era común referirse al libre comercio, al imperialismo, y la alternativa al libre comercio era el comercio justo, como se le llamaba. Y me resulta interesante que este concepto haya vuelto a aparecer. Escuché a Trump decir comercio justo varias veces, y lo pensé. El capitalismo industrial de Henry Clay, Alexander Hamilton, Friedrich List y similares. Así que supongo que la era del liberalismo económico está llegando a su fin. Economic liberalism is drawing to an end. Hay una ironía adicional que podría hacerte gracia. El término comercio justo ha sido, en los últimos 50 años, un término de la izquierda en América, en Estados Unidos. Y el señor Trump, porque no lo sabe o no le importa, tomó prestado este término de la izquierda. Permíteme darte un ejemplo. En muchas partes de Estados Unidos, si entras en un supermercado buscando algún tipo de alimento, café o azúcar, te ofrecerán en la estantería algo llamado el producto, sea cual sea, y luego una marca de comercio justo de ese producto. Y descubrirás que, por unos pocos centavos más por libra de café o azúcar o lo que sea, te dicen que ese dinero extra servirá para tratar mejor al campesino del lugar de donde proviene ese producto. Así que si crees que deberían tener una vida digna en América Latina, donde cultivan el café o producen el azúcar o cualquier otro producto, puedes comprar y pagar voluntariamente un precio más alto por lo que se llaman productos de comercio justo. No tienen la frase libre comercio, pero el resto es libre comercio. Esto es comercio justo. Así que es lo mismo.
Las personas a las que el señor Trump denuncia como marxistas, socialistas, izquierdistas, fascistas, porque para él todos esos términos son sinónimos, las denuncia, pero aún así tomó de ellos todo el concepto de comercio justo. Y de nuevo, la belleza de la ignorancia es que la utiliza para apoyar a estas personas en Estados Unidos. Le gusta el presidente McKinley, una persona a la que la mayoría de la gente, si se le pidiera nombrar presidentes estadounidenses, nunca recordaría. Quiero decir, no tiene ninguna importancia en la historia de Estados Unidos, pero durante un tiempo apoyó los aranceles a finales del siglo XIX. Así que si alguien le contó esto a Trump, él se alineó con McKinley porque era importante alinearse con alguien del pasado estadounidense. No puede elegir a Lincoln porque sus seguidores supremacistas blancos se enfadarían mucho. Así que eligió a McKinley, lo cual fue inteligente porque nadie ha oído hablar jamás del señor McKinley, ni tiene la más mínima idea de quién es. No representa nada. That would be a nice continuation. Eso sería una buena continuación. Bien, otro contraste entre una potencia hegemónica en ascenso y una en declive sería que la que está en ascenso realiza muchas inversiones en una sociedad saludable. Es decir, gasta en sanidad, educa a la población, construye infraestructuras, cosas que suelen ser para el bien común. Pero aquí vemos algunas contradicciones. Contradicciones internas que realmente no se abordan ni se gestionan. Si miramos a Estados Unidos hoy en día, y no solo a Estados Unidos, sino también a otros, vemos que realmente no hay mucha inversión en infraestructuras, sanidad o educación. En otras palabras, parece que hay menos inversión en el futuro. Si contrastamos esto con China, es muy diferente. Ahora tendemos a ver siempre las cosas como, ya sabes, ellos son los comunistas chinos frente a vosotros. Pero América, de nuevo, si volvemos al siglo XIX, en el tabiu brarisoa erskina, en fibuture class, en invert, por spescutha experticidad. I guess common goods for society. Sí, bueno, creo que el contraste es ahora tan marcado como lo ha sido siempre. Permíteme darte algunos ejemplos. Soy profesor. He sido profesor en el sistema universitario estadounidense durante toda mi vida adulta. Cuando empecé, la mayoría de mis estudiantes que obtenían un doctorado, que es la credencial más alta que otorgamos, llegaban a convertirse en académicos por derecho propio. Se convertían en profesores en otras universidades. Ahora, la mayoría de mis estudiantes, y sigo enseñando, no pueden encontrar trabajos académicos, o si los encuentran, son inadecuados, no pagan lo suficiente para vivir. Así que combinan un trabajo académico a tiempo parcial, dando un par de cursos, con un trabajo no académico para poder alimentar a la familia, para poder, literalmente, salir adelante. Muy contundente. Cerramos universidades aquí en Estados Unidos. De vez en cuando, me veo asediado por antiguos alumnos que han sido profesores durante algunos años, y la universidad o colegio donde estaban ha cerrado y necesitan que les ayude a encontrar otro puesto escribiendo cartas de recomendación y haciendo todas las cosas habituales que hacemos en esta sociedad. Así que sí, y mire al señor Elon Musk, traído simplemente para despedir a decenas de miles de personas en todo tipo de agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Educación y los departamentos encargados de construir infraestructuras de todo tipo. Esto no es sostenible. Esto es triste. No es asequible dado el hecho de que tenemos prioridades, entre las que se incluye el ejército. Esa parte del presupuesto, por ejemplo, que se está decidiendo ahora mismo en el Senado de los Estados Unidos, la parte del presupuesto destinada a defensa, es aproximadamente $100,000 millones más que el año pasado. Así que esa es una prioridad. Al mismo tiempo, nuestro gobierno está acumulando déficits de entre 2 y 3 billones de dólares al año. Esa es una prioridad seria, reducir esa cifra. El resultado, economizar en todos los programas sociales existentes, y eso incluye sanidad, educación, lo que sea. Todo se está recortando.
Y esto se explica como una exigencia de la economía. No huyen de ello. Eso es lo que exige la realidad económica de una deuda nacional que ahora equivale al 130% del PIB, por el nivel de déficits en el que nos encontramos. By the level of deficits we are in the middle of. And so, yes, everything you say. Así que sí, todo lo que dices no se contextualiza como un problema de un imperio en declive. No, no, no. El tabú sobre ese tema significa que nunca se explica en esos términos. En cambio, se explica como los requisitos específicos del momento histórico. Por cierto, no es que sea la causa principal, pero una de las cosas que hace útil el ataque a Irán es que refuerza los peligros militares y las exigencias militares del momento. Se señalará para silenciar a cualquiera que cuestione la cantidad de dinero que se está desviando al ejército y alejando de la infraestructura y de lo que la gente necesita. Será el principal esfuerzo político del Partido Demócrata en los próximos 18 meses de cara a las próximas elecciones. Será un esfuerzo implacable para sugerir que podríamos estar seguros militarmente y aún así tener programas sociales, y que si votas por los demócratas, obtendrás eso. Esperan que esto debilite la creencia entre la gente de que tienen que apoyar a los republicanos, a pesar del declive de los programas sociales debido a la necesidad militar. Como no permiten que entren otros temas, probablemente esa será la campaña. O, para decir lo mismo en términos más simples, quien sea el candidato demócrata dirá, soy mejor que Trump y los republicanos porque no soy tan malo como ellos en estos temas. Eso es todo. No hay un programa positivo, no hay un análisis social, tienes que elegir entre lo malo y lo peor. Yo solo soy malo, ellos son peores. Me recuerda un poco a un capítulo del segundo volumen de Alexis de Tocqueville. Escribe sobre, creo que se llamaba despotismo democrático, el nombre del capítulo. Y parte del tema también es que las democracias tienen más capacidad de avanzar en esto antes de encontrar resistencia. Porque si tienes una política fallida por parte del gobierno, siempre existe la suposición de que, bueno, se puede cambiar en las urnas, que tienes ese control, que en realidad no tienes. Pero por eso también es interesante. Quiero decir, la gente que está harta de las guerras y la mala gestión económica de los partidos anteriores, ya sabes, son criticados por la oposición. Luego la oposición toma el poder y simplemente intercambian papeles. Pero es curioso que las políticas no cambien. Sin embargo, solo una nota al pie sobre eso. Las encuestas aquí en Estados Unidos, y entiendo todos los problemas que tienen las encuestas, pero las encuestas muestran algo que creo que es importante, a lo que la mayoría de la gente, en mi opinión, no presta suficiente atención. Y es que sí, la popularidad del señor Trump está bajando de forma bastante pronunciada y en prácticamente todas las encuestas, así que no me baso solo en una. CNN aquí hace un buen trabajo recopilando media docena de encuestas diferentes y luego dando los resultados como el promedio de todas ellas. Así que está claro que, en la cifra más reciente que salió hoy, el 42% de los estadounidenses aprueba al señor Trump y el 56% de los estadounidenses desaprueba al señor Trump. Pero esto es lo que también muestran las encuestas. Número récord de personas desaprobadas de esta medias person tour de prestan David como oposición. En otras palabras, lo realmente notable y lo que apunta hacia el futuro es que nunca antes las condiciones habían sido tan favorables para romper el duopolio de esos dos partidos en nuestro sistema político. Esto lo entiende sobre todo el ala izquierda de Bernie Sanders. En este país se les llama populistas, un término extraño, pero así es. El ala populista del Partido Demócrata es la que más probablemente se beneficiará de esto. Y el mayor riesgo es que el Partido Republicano se divida por ello, que el descontento de toda una parte del ala derecha, que por cierto no está satisfecha con los acontecimientos en Irán, es el sector que ya no quiere apoyar tanto a Israel, no quiere guerra, responde al señor Trump cuando dice no más guerra, y ahora está muy molesto,
por el hecho de que las guerras no desaparecen. Upset now by the fact that the wars are not going away is going to hurt him politically. Eso le va a perjudicar políticamente. Estoy muy interesado en las encuestas de los próximos días y semanas para ver el impacto de eso. Pero esa situación política está cambiando ahora. Y si a eso le sumas que el señor Trump no ha sido capaz de frenar la subida de los precios, no están subiendo rápidamente, pero siguen subiendo. Y para la mayoría de los estadounidenses ese es el problema. No es la velocidad a la que suben, sino que siguen subiendo. Y él no ha sido capaz de resolver ese problema. Y la mayoría de la prensa financiera, de izquierdas, de derechas y del centro, cree que vamos a tener una recesión en la segunda mitad de este año, o el próximo año, o en ambos. Si juntas todo eso, el Partido Republicano tiene serias dificultades. Bueno, mencionaste en el tema de Irán que supongo que eso también es un buen indicio de un imperio en decadencia, es decir, el buscar chivos expiatorios. Una vez que los buenos tiempos parecen haber quedado atrás y hay un declive, normalmente se busca a quién ha robado al imperio su grandeza. Así que puede ser interno, algunas minorías o lo que sea, pero también suele ser por potencias externas. Así que supongo que lo externo será obvio aquí. Es decir, como diría Trump, China, que ha venido y se ha llevado nuestros empleos. Pero en combinación con el aumento del militarismo, esto también es problemático. Ahora Estados Unidos está luchando una guerra de forma indirecta, eso sí, contra Rusia. Pero ahora, creo que probablemente preferiría luchar indirectamente con Irán. I think I would probably prefer to fight indirectly with Iran, but given that Israel is a much Pero dado que Israel es un proxy mucho más débil, o comparado con enfrentarse a un Irán más grande de lo que sería Ucrania, con sus 35 millones de habitantes, de los que se puede extraer recursos humanos, parece que Estados Unidos se está involucrando mucho más directamente en la lucha contra Irán. Pero ya sabes, probablemente podrías añadir más países a esta lista, además de Rusia e Irán. Ahora también están hablando abiertamente de una guerra con Irán. ¿Ves aquí una improbable y elegante decadencia del imperio? Es decir, alejarse de él, reducir el imperio para salvar la república. ¿O ves a Estados Unidos metiéndose de lleno en esto, en términos de intentar derribar adversarios en ascenso, al menos adversarios regionales? Bueno, vamos a repasarlo un poco. Tienes toda la razón. El declive ha producido nuestra política. El declive debe entenderse, y las estadísticas lo demuestran, como que en los últimos 40 años ha habido una redistribución dramática de la riqueza y los ingresos en Estados Unidos, desde la base y la clase media hacia la cima, y especialmente hacia la cima más espectacular. Elon Musk y Bezos, que ha tomado Venecia para su boda este fin de semana, y todo eso. Pero las principales víctimas, esto es importante, fueron los trabajadores blancos, varones y sindicalizados del sector manufacturero. Ese subgrupo, un subgrupo muy grande, ha sido realmente devastado. Las fábricas han desaparecido. La desindustrialización aquí es asombrosa. Y nadie les ayudó. Nadie siquiera habló de ello. Todos estábamos inmersos en la celebración de la globalización neoliberal del libre comercio, tanto en la costa este como en la costa oeste, que primero los republicanos, pero luego los demócratas, con igual entusiasmo, adoptaron como un compromiso maravilloso, necesario y permanente de Estados Unidos. Esto produjo una especie peculiar de, se podría decir, tortura política, porque se les estaba diciendo a decenas de millones de trabajadores estadounidenses, blancos, varones y sindicalizados, que la economía estaba en excelente estado, que era muy saludable, que estaba creciendo, que el PIB estaba aumentando, que la bolsa estaba en auge, y que el único problema eras tú. El único problema eres tú. Así que no es un problema económico, no hay nada malo con el capitalismo. Tú has fallado, no tienes las habilidades adecuadas. No tienes la experiencia laboral adecuada, no tienes la actitud correcta, no tienes la disciplina necesaria. Sea lo que sea, todo es culpa tuya.
So feel really bad about yourself. Así que siéntete realmente mal contigo mismo y ve a emborracharte. Y si eres más joven, ve y chútate opioides y mátate, que es lo que han estado haciendo enormes cantidades de estadounidenses. 100,000 al año se destruyen con los opioides. Es una historia asombrosa. Bien, en esta situación, el político demagogo, por ejemplo, el señor Trump y otros como él, ven correctamente una oportunidad maravillosa. Hay una parte enorme de la población que está muy enfadada, muy amargada, muy hostil, llena de la rabia de un círculo destruido. No pueden ganarse la vida. Sus hijos no tienen ninguna perspectiva. Su comunidad, la mitad de las tiendas de la ciudad están tapiadas porque han cerrado. El gobierno del estado no tiene dinero y por tanto no puede ni les ayuda, etc. Mientras tanto, en los últimos 15, 20 o incluso 30 años, hemos tenido dos movimientos interesantes. We have had two interesting movements. The movement of black and brown people who don't want to be. El movimiento de personas negras y morenas que no quieren ser ciudadanos de segunda clase, como siempre lo han sido, y las mujeres que no quieren ser ciudadanas de segunda clase, como siempre lo han sido. Y así, el demagogo reúne estos elementos, muy creativo. Se dirige al trabajador blanco de fábrica y le dice: tú eres la víctima de lo que esos políticos de élite, en su mayoría demócratas, han estado haciendo. Complacer a las mujeres, complacer a las personas negras y morenas, dándoles preferencias como el movimiento por la diversidad, etc. Su peor crimen es traer inmigrantes para que voten por ellos y así puedan seguir favoreciendo a todos los demás a tu costa. Esto fue una genialidad. Hay que quitarse el sombrero si vas a hacer un análisis político, así es como se hace. This is the way to do it. And in he comes Mr. Trump. Y ahí entra el señor Trump, ¿y qué hace? Mezcla el fundamentalismo cristiano, eso es lo que representan estos hombres blancos, y la supremacía blanca, eso es lo que acecha en el trasfondo de esa población, y lo dirige contra personas que no pueden votar en su contra, inmigrantes que no tienen derecho a voto. Las únicas personas a las que no puede conquistar en este sistema son las mujeres, y ellas votaron en su contra en las últimas elecciones en comparación con otros grupos. Esa es nuestra situación, y la demonización y el chivo expiatorio del inmigrante es completamente absurda, a menos que entiendas cuál es su función. Estados Unidos es una economía de 330 millones de personas. Los inmigrantes indocumentados aquí son 10, quizá 12 millones. Eso es todo. Y trabajan muy duro. Su tasa de criminalidad es menor que la de los estadounidenses nacidos en el país. Their crime rate is less than that of native-born American. They don't fit the stereotype at all. No encajan en absoluto con el estereotipo. No tienen el poder. No podrían explicar la dificultad de Estados Unidos. Pero son útiles. ¿Por qué? Porque apelan al sufrimiento de esos trabajadores de fábricas sindicalizados, hombres blancos, y evitan cuidadosamente cualquier culpa hacia la clase empresarial. Nunca dicen que la razón por la que tu trabajo se fue de Ohio a Shanghái es porque el empleador decidió hacerlo. No, en su lugar tenemos una formulación vaga. Los chinos se llevaron el trabajo. No, no lo hicieron. Está muy claro cómo el trabajo fue a China. Está muy claro que si perdiste tu trabajo por una máquina es porque tu empleador hizo esa sustitución. Está muy claro que los empleadores animaron a los inmigrantes a venir porque trabajarían en peores condiciones y por menos dinero que tú. Los trabajadores saben todo lo que acabo de decir, pero su sufrimiento es tan grande. Y la ausencia del Partido Demócrata dispuesto a decir lo que acabo de decir, aparte del señor Sanders, él se acerca, pero aparte de él, no lo ven. Por lo que tienen que recurrir al chivo expiatorio que tienen, que son los demócratas, quienes están vinculados a los inmigrantes para apoyar sus votos y perjudicarnos. Y mientras él pueda hacer eso, y mientras el Partido Demócrata esté igualmente comprometido a no culpar en absoluto a las grandes empresas estadounidenses de nada, entonces perderán, y el señor Trump o quien venga después ganará. Y en este momento, si me preguntas, creo que esta derecha seguirá ganando. Lo que acaban de hacer a Irán no será suficiente para deshacer esto. Tendrán que ocurrir más hechos horribles o no va a cambiar.
or it's not going to change. Sometimes this what happened in the late 80s. A veces, lo que ocurrió a finales de los años 80 o principios de los 90 se siente como una segunda derogación de las leyes del maíz. Esto se debe a que la derogación de las leyes del maíz suele reconocerse como la introducción de la economía liberal. Es decir, los británicos permitirían, por ejemplo, durante horas, sí, exportar productos agrícolas a Gran Bretaña si a cambio abrían sus mercados a los bienes industriales. Así que, obviamente, eso permitía a Gran Bretaña saturar esos mercados y hacer que sus industrias nacientes no pudieran competir con las británicas. Pero vimos algo similar a principios de los años 90. Los nuevos acuerdos comerciales que surgieron fortalecían, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual para la tecnología estadounidense, pero también favorecían a las finanzas globales. Pero a cambio, se abría mucho la manufactura. En otras palabras, la tecnología y las finanzas globales están concentradas en Estados Unidos, mientras que China y otros países del mundo se encargan de la manufactura y la producción. Ahora bien, es una buena jugada para Estados Unidos como entidad, ya que se queda con la parte de la cadena de suministro global que genera mayores ingresos y depende de actividades de alto valor, lo que también puede crear dependencias políticas. Sin embargo, el problema está dentro del propio país, porque no se trata solo de cifras, sino, como has dicho, de seres humanos. Así, la costa este y la costa oeste prosperan gracias a la globalización, pero un poco como en el siglo XIX, en la primera ola de globalización, se veía que dentro del país algunos se beneficiaban y otros perdían. Perdían mucho, como has señalado. Un buen indicador, obviamente, es cuando la gente empieza a morir también en esta crisis de los opioides. Y sí, creo que de ahí vino gran parte del atractivo de Trump. Como has dicho, creo que identificó correctamente el problema, que consiste en decirles a las personas que perdieron, que no se beneficiaron de la globalización, que son unos perdedores. Ya sabes, sois los atrasados que no supisteis salir adelante donde estabais. O, como recuerdo haber leído una vez en un artículo, la solución a su problema es un camión de mudanzas. Simplemente deberían mudarse a lugares menos terribles. Quiero decir, es extraordinario el odio condescendiente de esta gente. Así que lo entiendo perfectamente. Yo también votaría por el tipo que reconoce lo que te ha pasado. Pero supongo que mi última pregunta para ti es, ¿cómo arreglarías esto? Porque es fácil ver la enfermedad, pero obviamente las personas que vienen y presentan la enfermedad a menudo no tienen el remedio adecuado. De nuevo, si la solución es solo un poco más de guerra y un poco más de deuda, ¿cómo puedes arreglar los problemas en los que está Estados Unidos ahora? Porque ni siquiera los peores enemigos de Estados Unidos, creo, se beneficiarían de ver a Estados Unidos colapsar. Eso sería demasiado desestabilizador. Todo el mundo preferiría ver a un Estados Unidos moderado, uno entre otras grandes potencias, una fuente de estabilidad, idealmente. Así que, ¿cómo arreglarías la difícil situación, ya que Estados Unidos parece haber agotado su imperio y aún no sabe realmente? Bueno, no quiero decepcionarte, pero en mi opinión, en este momento, eso es lo que estamos afrontando. Nos enfrentamos a una continuación mayor o menor de la situación actual, mientras siga siendo tolerable. Permíteme detenerme un momento. Sé que se nos acaba el tiempo, pero realmente me pregunto, como creo que lo hace todo el mundo, no solo qué hará el gobierno iraní, cómo responderá a todo esto, sino también qué harán los BRICS, de los que Irán es miembro, y los rusos y los chinos, con quienes los iraníes claramente tienen todo tipo de acuerdos establecidos. Si lo que entiendo de la Agencia Internacional de Energía Atómica es cierto, que el uranio purificado que se suponía debía estar en esas 3 ciudades en realidad había salido del país antes, porque los iraníes comprendieron los riesgos de tener todo ese uranio. Entonces Estados Unidos no sabría dónde bombardear porque no sabe dónde está.
If that's true, Si eso es cierto, entonces se ve la gama de posibilidades abiertas aquí. Irán tendrá ahora más incentivos para obtener armas nucleares que antes de este ataque, y puede que ya tenga gran parte de lo que necesita para lograrlo. Rusia y China deben sacar las conclusiones lógicas sobre lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer, y así sucesivamente. is prepared to do, and on and on and on. So the grim is what many people feel. Así que la sensación sombría que mucha gente tiene, y con razón, es que aquí en Estados Unidos hay muy pocas señales de liderazgo político en cualquiera de los dos partidos dispuesto a plantear siquiera preguntas mínimamente importantes, y mucho menos cuestiones fundamentales. Así que mi impresión es que vamos a seguir avanzando a trompicones. Vamos a tener excusas cada vez más endebles para la guerra que el señor Trump está estimulando, no poniendo fin. No parece haber un final en Ucrania. Ahora tenemos a Irán. Israel sigue haciendo lo que hace en Gaza. Todo el mundo está acumulando un nivel de antipatía hacia todo esto que va a estallar de muchas maneras. Esto es lo único que veo como una posibilidad. The only thing that I see as a possibility. The populist wing of the El ala populista del Partido Demócrata, es decir, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y otros grupos similares. Debería mencionar, por ejemplo, que estoy sentado aquí en la ciudad de Nueva York en los últimos días de las elecciones para un nuevo alcalde. Y siendo Nueva York la ciudad más grande, el puesto de alcalde es muy importante. Ahora mismo, el segundo candidato, casi empatado con el primero, es un hombre llamado Mamdani, ese es su apellido, que se identifica como socialista. Va a recibir millones de votos y puede que derrote a Andrew Cuomo, quien es un pilar del sector centrista del Partido Demócrata. Eso es una señal de cambio. Hay varios miembros del Consejo Municipal que dirige Nueva York que son socialistas, según su propia definición. New York who are socialists by self-definition. We haven't seen that for 75 years in American. No hemos visto algo así en 75 años de historia estadounidense, incluida la historia de la ciudad de Nueva York. Así que algo está cambiando, y cambiando considerablemente. Si ese sector se atreviera a declarar que ya no puede seguir con un partido cuya primera prioridad es complacer a los donantes multimillonarios que controlan el sistema político. Quiero recordarles que el señor Trump, queriendo agradar a las masas, organizó en su investidura que detrás de él no se sentaran los jueces del Tribunal Supremo ni los líderes del sistema político. Tenía alineados detrás de él a Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y la que iba a ser la esposa de Bezos, una alineación como para enfatizar, yo soy el gobierno de estas personas. Ellos no producen nada. The government of these people. They produce nothing. They are all financiers of one kind. Todos ellos son financieros de una u otra forma. Así que él está atado a ellos para siempre y ellos a él. Así que este sería el momento para que los populistas dijeran, todo lo que tú y yo acabamos de discutir, esto es un imperio en declive. Vamos a afrontarlo, vamos a afrontarlo, vamos a sentarnos con los iraníes, vamos a sentarnos con los chinos y vamos a buscar una manera de convivir en este planeta. Y nuestro modelo es Gran Bretaña y Estados Unidos en el siglo XIX. Cuando Estados Unidos se separó, los británicos decidieron ir a la guerra, y esa fue la guerra de 1776, que celebramos cada 4 de julio todos los años en Estados Unidos. We celebrate on the 4th of July every year in the United States. To the surprise of everyone, the British were defeated. Para sorpresa de todos, los británicos fueron derrotados. En 1812, lo intentaron de nuevo y volvieron a ser derrotados. Incluso vacilaron durante la Guerra Civil estadounidense, debatiendo si unirse al norte o apoyar al sur. Pero básicamente, a mediados del siglo XIX, el asunto ya estaba resuelto. Probablemente se zanjó tras la guerra de 1812. Estados Unidos se quedaría con América Latina y Gran Bretaña con el resto del mundo. Y sobre esa base, ese es Carroll, no entre ellos. Okay, so that's the model. Bien, ese es el modelo muy estadounidense y ahora vamos a utilizarlo y vamos a acabar con el terror que todos sienten ante las aventuras militares estadounidenses. Esto sería como lanzar el guante. This would be to throw down the gauntlet. It would be a different economic program, a different political. Sería un programa económico diferente, un programa político diferente
un programa militar diferente. Se reduciría el presupuesto militar para que estemos en línea con el resto del mundo, en lugar de gastar más que los otros 9 países que ocupan los puestos del 2 al 10, que es lo que ocurre ahora. Y afrontaría todos estos temas y dividiría al país, sin duda. Lo dividiría. Dividiría a los republicanos, porque una parte significativa de los republicanos se pasaría directamente al menos los votantes. Los activistas no lo sé, pero los votantes optarían por eso. Y eso sería una reorganización de la política estadounidense. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable en este momento? No. Is it probable at this moment? No. I think some splits would be good to the extent Creo que algunas divisiones serían positivas, en la medida en que permitirían una mayor pluralidad intelectual. Creo que un problema clave, no solo en Estados Unidos, sino en Occidente en general, ha sido la ideología. Ha generado una conformidad muy intrusiva, que es, hablamos de liberalismo, pero han pasado 2 siglos desde que David Ricardo señaló que dentro del sistema capitalista, y de nuevo, él es un economista liberal, uno de los más importantes, reconoció que, con el tiempo, siempre hay una concentración de capital sobre el trabajo, y que esta relación se volverá cada vez más desigual a medida que las nuevas tecnologías se vuelvan más eficientes. De nuevo, los propietarios del capital empezarían a dominar, y esto es algo que habría que gestionar. Y lo mismo se observa desde John Stuart Mill hasta Adam Smith. saw the same from John Stuart Mill to Adam Smith. They all, even liberal economists recognizing, for example, Incluso los economistas liberales reconocen, por ejemplo, que la búsqueda de rentas es problemática. Pero parece que, bajo una ideología liberal, todas estas personas abogarían por fuerzas de mercado sin restricciones. Y este es el tipo de ideología a la que todos se conformaban. Creo que uno de los beneficios de alguna crisis política es que permite que surjan otras fuerzas políticas. Si das ese paso atrás y tienes más opciones delante de ti, entonces posiblemente, sí, eso es lo que se requiere. El problema, por supuesto, es que cuando el statu quo se ha deslegitimado a sí mismo, también abre el panorama político a fuerzas políticas muy desagradables y peligrosas. Así que queda por ver quién reemplazará a los poderes políticos deslegitimados, agotados y disfuncionales del statu quo, y quién vendrá realmente a sustituirlos. status quo and who will actually come and replace them. Glenn, if I could, very briefly. Si pudiera, muy brevemente, también es posible abordar lo que acaba de decir de otra manera. Me sorprende como economista profesional que tuvo que aprender y enseñar la ideología del libre comercio muchas veces. Lo fácil que ha sido básicamente convertir al pueblo estadounidense de libre comercio, globalización, viva, 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 arancel, arancel, protección, arancel, protección. El otro es malo, no comercies con ellos. La plasticidad de ese compromiso ideológico, vaya. Si se organiza y se moviliza ritual así para cambiar de manera notable y rápida, también realizamos una historia. Remarkably quickly has also been demonstrated. Yeah, sorry. No, but that's a great Lo siento, point, though. no, es un gran punto. It didn't take Pasó mucho tiempo hasta que Mandra Reform empezó por la celebración de los aranceles. celebration of Protection tariffs. is, yeah. And I think a populism from the left Y creo que un populismo de izquierdas podría esperar si hiciera bien su trabajo, mobilized si movilizara a los intelectuales, de los cuales ya tiene a la mitad, y les hiciera desempeñar su papel en el sentido de los intelectuales orgánicos de Gramsci. Bueno, sé que hay un público ahí fuera en Estados Unidos que es muy grande y especialmente lleno de jóvenes dispuestos y preparados para ser activistas. of young people ready and willing to be activists. Bueno, profesor Wolf, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre es un placer, Awaited. Speak with you. Okay. Vale, igual por aquí. Gracias.